La inteligencia artificial no es buena ni mala por sí misma. El problema es el uso que se le da a esta inteligencia artificial, la intencionalidad de quien la maneja. Alrededor del mundo ya hemos visto campañas electorales en donde se utiliza la inteligencia artificial para desinformar, para engañar. En el caso costarricense ya estamos entrando a la campaña electoral del 2026 y queremos tener una conversación para alertar acerca de los riesgos que puede tener la inteligencia artificial y su mal uso en medio de esta campaña. Y por eso vamos a conversar unos minutos con don Mauricio París, socio director de la firma Écija, aquí en Costa Rica, y también un especialista que está muy metido en el mundo digital y de las nuevas tecnologías. Mauricio, muchas gracias por atender nuestra invitación aquí en 7 días. Encantado, Rodolfo, muchas gracias por invitarme. Mauricio, entiendo que alrededor del mundo sí hay varios ejemplos que demuestran que la inteligencia artificial se ha utilizado en campañas político-electorales. En realidad, la incidencia para mal de la tecnología en campañas políticas no es algo novedoso. Ya hace casi 10 años tuvimos el caso de Cambridge Analytica, en donde con una manipulación de datos obtenidos en redes sociales, esta empresa logró generar campañas que terminaron incidiendo, y eso está acreditado por muchos medios, en las elecciones de Estados Unidos de 2016 y en la elección del Brexit de ese mismo año. Lo que sucede es que con la inteligencia artificial ya no es necesario tener una gran empresa o cantidades masivas de datos obtenidos de fuentes ilegítimas, sino que la inteligencia artificial ha puesto en las manos de cualquier ciudadano con unos conocimientos medios en el uso de una computadora, de una herramienta muy poderosa, y está inundando básicamente la internet con contenidos generados con inteligencia artificial. Recientemente, por ejemplo, podemos mencionar el caso de las elecciones de Argentina, en donde el día antes del balotaje se filtra, en la noche antes del balotaje, se filtra un video, o se viraliza más bien un video con el expresidente Macri pidiendo el voto para Javier Milei. Rápidamente se desmiente y se llega a la conclusión de que es un video generado por inteligencia artificial. Pero habrá alguien que lo creyó. Ya para ese momento había sido viralizado y ya había incidido, ¿no? Las elecciones de la India también de este mismo año, por ejemplo, impresionante, los mismos partidos reportaron que habían gastado $50 millones en contenido generado con inteligencia artificial, que incluía, por ejemplo, videos de líderes indios ya fallecidos dándole la adhesión a uno u otro partido. Esas cuestiones están sucediendo prácticamente en todas las campañas políticas, y cómo inciden o no inciden también es difícil de determinarlo, porque la forma en la que operan estas campañas es básicamente con el anonimato. No se sabe quién está detrás de estos usos de la inteligencia artificial. Uno podría creer, Mauricio, que esto no tiene mucha relevancia en una campaña electoral, que un video en estas condiciones puede ser casi que anecdótico o motivo de chiste. Sin embargo, me parece que sí hay evidencia de que puede incidir y tener importantes repercusiones. Son básicamente campañas o mecanismos de desinformación que se enfocan principalmente en la suplantación de identidad y en la manipulación afectiva, ¿no? Es decir, videos de deepfakes o utilizar la voz de una persona para ponerla a decir algo que nunca dijo, o, por ejemplo, recrear conversaciones por WhatsApp o por otras redes sociales, ¿no? Eso es una de las principales y las más claras que usualmente vemos. Pero también hay herramientas de microtargeting, que es básicamente crear campañas en donde se le dice a un número cada vez más reducido de personas lo que quiere oír de acuerdo a sus propios intereses. En nuestras redes sociales seguimos determinados medios de comunicación, determinadas personas, determinadas empresas, y con eso perfilan básicamente cuáles son nuestros intereses. Y de acuerdo a eso, entonces, formulan campañas en donde el mensaje puede ser de un mismo candidato diciéndole una cosa a uno y otra cosa a otro totalmente diferente. Y eso nos mete entonces en estas cámaras de eco. Y lo otro es lo que se llama el astroturfing, que es básicamente generar reacciones masivas por bots
a favor o en contra de alguien, ¿no? Entonces ahí vemos cómo, por ejemplo, un discurso de una persona o un video de un político se puede viralizar para bien o se puede viralizar para mal, y se hacen grandes discusiones en redes sociales que al final de cuentas no son de usuarios reales, sino son básicamente granjas de bots que pueden hacer creer que hay un apoyo masivo a una causa o a una persona o un rechazo masivo a esa misma persona. Y según el algoritmo y la forma en cómo operan ahora las redes sociales, para cuando algo se hace viral y se detecta, puede haber pasado ya mucho tiempo. Correcto. Y son minutos tal vez, y con tan solo algunas horas basta para hacer un gran daño. En cuestión de minutos, efectivamente, un video se viraliza. Más bien, si se viralizó es precisamente porque tuvo ese crecimiento exponencial en muy poco tiempo y es compartido muchas veces por las mismas granjas de bots, pero también por usuarios que se sorprenden ante ese video y lo comienzan a compartir en sus redes sociales con sus familiares o sus conocidos. Entonces, esa viralización tiene un efecto emocional. Por eso hablamos de una manipulación emocional, y ya luego las aclaraciones de si ese video era falso o no tienden a tener el mismo alcance ni tampoco se viralizan como se viralizó el contenido inicial. Entonces también queda siempre la duda de si realmente era cierto o no era cierto. Yo siempre sospecho, Mauricio, cuando un video aparece un sábado en la noche, ¿verdad? O un domingo, para cuando ya se quiere corregir o señalar que es falso, pueden haber pasado horas o días inclusive. Sí, y esos son, digamos, los periodos más críticos, son las horas antes de las elecciones o el mismo día de las elecciones, donde se puede difundir mensajes que dan a entender que ya la elección, por ejemplo, está zanjada a favor de un determinado candidato, ¿no? O contenido que es también muy difícil de desacreditar. ¿Qué pueden hacer los estados, las autoridades electorales principalmente, en estos escenarios? Definitivamente es necesario que las instituciones electorales cuenten con herramientas. En Costa Rica existen proyectos de ley en la Asamblea Legislativa que le daban al Tribunal Supremo de Elecciones las facultades y las herramientas para poder combatir este tipo de situaciones. Lamentablemente no lograron ser aprobados con el plazo que se requiere para que entraran en vigor en estas elecciones. Sin embargo, el Tribunal Supremo de Elecciones adoptó en septiembre anterior un decreto que regula el uso de la inteligencia artificial en los procesos electorales. Realmente es un decreto de vanguardia, va en la línea de las principales tendencias internacionales, y lo que hace es darle básicamente al Tribunal Supremo de Elecciones las facultades de investigar y sobre todo de pedir colaboración a las plataformas, que eso es esencial para poder bajar contenido que se determine que puede ser falso o generado con inteligencia artificial, y prohíbe también, digamos, todas estas prácticas que hablábamos antes de suplantación de identidad, de suplantación de la voz, y las campañas políticas tienen la obligación de revelar cuando están utilizando inteligencia artificial. Lo que sucede es que realmente estas campañas, cuando son de desinformación, no son realizadas directamente por los partidos políticos, no son reportadas ni nada por el estilo. Entonces, este decreto del Tribunal Supremo de Elecciones le confiere esas facultades, y yo creo que lo que va a determinar si va a ser efectivo y si va a ser positivo o no, y si va a lograr su cometido o no, va a ser la capacidad que tenga el Tribunal Supremo de Elecciones de monitorear en tiempo real la campaña para poder reaccionar también en cuestión de minutos o horas ante este tipo de contenido, y la capacidad que tenga de comunicarse y coordinar efectivamente con las plataformas, porque es prácticamente imposible que se pueda contrarrestar este tipo de mecanismos si no hay una colaboración de las plataformas, que son las que soportan el contenido que se difunde. Finalmente, ¿qué puede hacer el consumidor de contenido digital para detectar o para no dejarse engañar por inteligencia artificial utilizada como parte de una campaña sucia? Hoy día, y cada vez más, no podemos confiar en absolutamente nada que veamos en Internet. Es indispensable que dudemos siempre de la veracidad del contenido que se nos muestra en la pantalla del teléfono o de la computadora. Entonces, eso es lo primero, no compartir, no ayudar a esa viralización si no estamos seguros de la fuente. Y también existen páginas o plataformas que permiten detectar contenido generado por inteligencia artificial, que lamentablemente también fallan, porque cada vez
estos contenidos son realizados con mayor capacidad y son herramientas de inteligencia artificial que detectan si hay inteligencia artificial o no. Entonces no son 100% fiables. Pero al final de cuentas, yo creo que lo importante es entender que los principales auditores del proceso electoral somos los ciudadanos. Y al final de cuentas, este va a ser un proceso electoral y probablemente los de los próximos años también, en donde ya los votos y sobre todo la democracia no la vamos a defender solamente desde las urnas electorales, sino la vamos a tener que defender cada vez más desde nuestros teléfonos. Muchas gracias, Mauricio, por compartir con nosotros algunas de estas reflexiones. Encantado, Rodolfo. Muchas gracias.